Bien, muy bienvenidos a todos para esta primera sesión sincrónica en nuestro curso de Química General 1. Mi nombre es Daniel Rojas Fallas. Quizá hayamos interactuado por ahí, por correo o por teléfono. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, pues enseñar, tener la oportunidad de compartir los conocimientos y ayudar a otros a también tomarle el gusto a las ciencias, pues es un gran cometido, un gran propósito y pues me siento muy feliz, honrado, orgulloso, no sé, muchos sentimientos muy bonitos por la oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes. Em, Bien, pues para contarles un poquito sobre mí, yo pues estudié ingeniería química en la Universidad de Costa Rica y después estudié administración de empresas con énfasis en producción en nuestra querida UNED. Am, He trabajado en la industria como ingeniero químico en diferentes industrias. Mi primer trabajo fue en Praxair, que no sé si la conocen. Probablemente no, porque no es una empresa como Dos Pinos, ¿verdad? O alguna otra que sea del día a día nuestro, pero es una empresa súper importante que se dedica a la fabricación de gases, como por ejemplo el oxígeno para los hospitales y otros tipos de gases. Una super experiencia, esa primera experiencia laboral. Estuvimos en montaje de una planta nueva para producir oxígeno y nitrógeno. Y bueno, después de eso hice un salto un poco atrevido y me fui para la industria de los alimentos para animales. Y aunque estuve ahí en dos compañías diferentes, en total estuve 5 años en esa industria. Súper lindo también, aprendí un montón, eh, súper interesante. En eso tal vez, si alguno de ustedes es un poquito tal vez como más de campo y está familiarizado con tener animales o con las granjas o con las lecherías, pues sabrán de que a los animales para que tengan un mejor rendimiento se les da lo que llamamos concentrados. Y estas fábricas donde yo trabajaba no hacían exactamente el concentrado, sino que hacíamos una mezcla especial de vitaminas, minerales, aminoácidos, antibióticos y otros aditivos. Y esas mezclas especializadas se le vendían a la gente que fabrica los concentrados. Entonces, si, no sé, igual si saben, pero un concentrado es maíz, soya, ¿verdad? Diferentes granos. Y aparte de esos granos, lleva esta mezcla concentrada de vitaminas y minerales. Entonces, estas empresas donde tuve la oportunidad de trabajar se dedicaban a la fabricación de justo esas mezclas concentradas que le llamábamos núcleos, por decirlo así. O también, ¿verdad? Tal vez ustedes han escuchado del pecutrín o este tipo de minerales que se le administran a las vaquitas para que tengan pues mejor salud o más rendimiento, brinden más leche. Pues por ahí también fabricábamos ese tipo de minerales para ganadería. Bueno, y ahorita actualmente en realidad trabajo para la ULACIT. Ya tengo como unos 2 años y medio de trabajar exclusivamente para ellos. Dejé la industria por un tiempo y pues ahora me estoy totalmente dedicado a la docencia. Con la UNED, pues ya perdí la cuenta. Creo que es desde el 2009 que soy tutor en la UNED, así que supondrán que tengo cierta experiencia ya en este curso. En lo que es el sistema de la UNED. También fui estudiante de UNED, así que sé lo que es estudiar a distancia y todas las implicaciones y las dificultades que eso tiene.
A mí en lo particular me gusta más bien estudiar a distancia, no ir a clases, no tener profes, pero yo creo que soy un poco raro, no, tal vez un poco antisocial con los profes, pero me encanta, digamos, el sistema de la UNED. Siento que es una universidad que cumple un papel súper importante en nuestra sociedad y la verdad les felicito a cada uno de ustedes por estar en esta institución. Graduarse acá es bastante difícil porque requiere mucha disciplina y mucho esfuerzo. No es imposible, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Creo que todavía la sensación que hay en el país, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo soy graduado de la UNED, ¿verdad? Es como, ¿y cómo hizo, verdad? ¿Cómo hizo? ¿Qué carga? ¿Qué chiva? ¿Qué excelente, verdad? Y los empleadores también lo verán como una persona que, eh, bueno, es autodidacta, es autodisciplinado, es muy organizado, es una persona súper esforzada, porque realmente, como les digo, cuesta bastante, pero ese es el prestigio también que tiene la universidad ya de, bueno, creo que son más de 30 años de estar brindando este servicio y como se dice, pues dar la educación a muchas partes del país donde otras instituciones no llegan, ¿verdad? Bien, pues entonces en realidad todo eso que les conté de mis trabajos con Praxair y la industria, animales y todo eso, en realidad todo ese tiempo también estuve trabajando para la UNED, o sea que más o menos eh, he tratado de combinar siempre la docencia con la industria. Pero como les comentaba, hace unos 2 años y medio que dejé la industria porque, bueno, me apareció una oportunidad muy bonita en ULACIT. ULACIT tiene una carrera que se llama Ingeniería Química Industrial y, bueno, yo soy el director académico de la escuela, ¿sí? Así que, pues, ya sí es un trabajo que me demanda desligarme de la industria, pero por dicha también he podido continuar acá con la UNED, ¿verdad? Aprovechando que son los sábados normalmente para continuar aportando también por este lado de la educación en el país. ¿Sí? Entonces, pues, ese soy yo, ¿verdad? Vivo en San José, tengo 37 años, am, estoy casado, tengo 4 niños, eh, me encanta el básquetbol y, por supuesto, como ingeniero químico, supondrán de que mi materia favorita es la química. Es la química de la ciencia central, definitivamente. Y pues espero que en estos ratitos que vamos a compartir realmente podamos aclarar muchas dudas, entender por qué la materia está organizada de esta forma y por qué se comporta de esta forma. Y pues ir avanzando, ¿verdad? En este conocimiento. No sé si alguien ya ha llevado este curso y lo está repitiendo, o si alguien tiene algún amigo o algún conocido que ya le ha comentado sobre este curso. Pero química no es un curso fácil, ¿sí? Es un curso bastante difícil. Eh, no es tanto porque nosotros en la escuela lo hagamos difícil, sino más que todo es porque hay ciertas circunstancias que rodean a la mayoría de las personas que llegan a este curso. Por ejemplo, alguien podría tal vez con el signo de levantar la manita acá en el chat, alguien podría eh, indicar con ese signo si antes nunca llevaron química. Ok, por ahí tenemos como unas 6 personas.
Ok, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, son varios, ¿verdad? Les pregunto eso no para nada más que nada más ilustrar un poco que sí, sí nos pasa, ¿verdad? Sí nos pasa. Y este curso, ¿verdad? A pesar de ser en la UNED, ¿verdad? Eso no importa, es una universidad, es un curso universitario. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de que ustedes ya en secundaria obtuvieron las bases necesarias en todas las materias para avanzar a la universidad, ¿ok? Pero por diferentes razones nos sucede que pasa esto. Ahora vean, muchas manitas levantadas y tal vez alguno por ahí tal vez no encontró cómo levantarla, pero es una circunstancia con la que nosotros luchamos. Entonces, como profesores, nosotros y como corresponde este curso, debemos ir con una cierta velocidad y cubrir unos ciertos contenidos y dar un cierto nivel de esos contenidos, nivel que es superior al nivel del cole. Entonces, ¿qué pasa si alguien nunca vio química en el colegio o hizo bachillerato por madurez, por ejemplo? O en su cole, lamentablemente, lo que había era un profesor que solamente daba biología, no sabían ni de física ni de química. Lamentablemente, ¿verdad? Todas esas circunstancias son propias de nuestro sistema educativo y este, crean una dificultad para los estudiantes, porque aquí partimos de que lo que vamos a ver aquí, en cierto modo, es eh, un repaso de lo que se debió ver en el cole y con base en eso construimos algo un poco más elevado, ¿sí? Entonces, ¿no? Pues esa es una de las circunstancias. Otra circunstancia, gracias, si pueden bajar la manita cada uno, les agradezco su participación, era solamente para ilustrar pues ese punto. Hay otras circunstancias, chicos, por ejemplo, habrá gente aquí que no se acaba de graduar ahorita en diciembre, ¿verdad? Me imagino que ahí sí, más bien, sería más fácil que me levantara la mano quién se acaba de graduar ahora en diciembre, ¿verdad? No sé, ¿hay alguien aquí que se acaba de graduar en diciembre del cole? Ok, Stephanie y José Miguel. Perfecto. Gracias, gracias, chicos. No es lo común, vieras qué curioso. La UNED no es una universidad llena de chicos que acaban de salir del cole. Normalmente, eh, más bien viene siendo, no sé, no es exactamente por qué, pero tal vez no es como una primera opción para quienes están saliendo del cole y debería serlo. Porque, bueno, primero es una excelente universidad, los recursos con los que cuenta son excelentes, el precio, ¿verdad? Es un factor, bueno, súper clave porque cualquier universidad privada es más cara que la UNED, eh, y la disponibilidad de tiempo, ¿verdad? O sea, si necesitas trabajar, pues la UNED es la opción perfecta, pienso yo. O incluso si no necesitas trabajar, de todas formas es una excelente oportunidad porque da mucha libertad, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Como ustedes dos que levantaron la mano pueden ver, aquí somos más o menos unos 35 y estoy seguro que si mis compañeros tutores hacen la misma pregunta en sus clases, encontrarán algo bastante similar. Ujú.
Eso entonces, ¿por qué les pregunto eso? Bueno, porque eso también le añade cierta dificultad a esto, ¿verdad? Si hay alguien aquí que tal vez tiene mucho tiempo en no estudiar y se enfrenta de a primeras con un curso como química, pues le va a costar más, o en otras palabras, va a tener que hacer un esfuerzo extra adicional para poder tener éxito en el curso. Ujú. Eh, Bien, y yo pienso que un último factor, Jonathan, querías decir algo, perdón. Jonathan, Steven, que veo que levantaste la mano después. Ah, no, perdón, Cristian. Cristian García es el que tiene la mano levantada. Cristian, ¿querías mencionar algo? Perdón. No, no, fue un dedazo. Ok. Bueno, eh, otro factor importante es que química es una ciencia que tiene mucha matemática involucrada. ¿Mm? Y a veces eh, no se tiene presente eso, ¿verdad? Y veremos, o ya vieron, no sé qué tanto han podido estudiar, pero hay números, ¿verdad? Hay ecuaciones, hay cálculos, eh, que sabemos, ¿verdad? No todas las personas son súper habilidosas en matemáticas. No es que aquí se ocupe ser tan brillante en matemáticas, pero sí, sí se ocupa en química tener un cierto gusto por la matemática, ¿verdad? Una cierta facilidad. Mm, sí, no es que si a alguien le cuesta matemáticas no puede pasar química, no. Si a alguien le cuesta matemáticas va a tener que esforzarse más para tener éxito en química, porque es una ciencia, ¿verdad? No sé si todos están familiarizados con la biología, pero ustedes pueden recordar algún cálculo o alguna ecuación que hayan hecho en biología. Yo no, al menos, ¿verdad? En cambio, química o física están llenos de ecuaciones y de números y de leyes matemáticas. Entonces, les digo que ese es un factor que también pues hemos detectado que influye, ¿verdad? Qué sé yo, que haya gente que le cueste despejar una ecuación, ¿verdad? Es algo con lo que acá en química partimos de que todos saben hacer eso, ¿verdad? No es, como les digo, que si alguien tiene dificultad o no recuerda eso, no vamos a hacer aquí un repaso, pero es un repaso, ¿verdad? O sea, no es que vamos a dar un curso de matemáticas junto con el de química. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Por ahí vamos con esa situación. Bien, entonces, no sé si han podido leer la carta al estudiante, si han podido navegar por Aprendeu, sí, o sea, por la plataforma, están claras las reglas del juego, qué tenemos que hacer para aprobar el curso, cuáles son las asignaciones. No sé si alguien quisiera como preguntar algo tal vez en este momento sobre eso. Con confianza, chicos, no se preocupen, aquí estamos con toda confianza. Pueden activar su micrófono o escribir en el chat, no sé, como ustedes prefieran. No, no hay dudas. Buenos días, profe. Tal vez consultarle si las tutorías van a ser fijas todas, digamos, en este horario.
Sí, correcto, correcto. Vamos como ustedes vieron, se les facilitó un calendario, ¿verdad? Un calendario de tutorías. Hay diferentes tutores y creo que incluso hay un par de compañeros que están trabajando los jueves en la noche y si no me equivoco también hay un par que están trabajando los domingos. Ujú. Eh, Eso, ¿verdad? En el sentido de darle variedad y darle oportunidad, porque sabemos que algunos de ustedes tal vez trabajan el fin de semana o trabajan el sábado al menos. Eh, Otras personas les es más fácil conectarse entre semana. Entonces, por eso existe esa variedad. Pero a pesar de que se ofreció toda una variedad de tutorías, la idea sí es trabajar fijo en el horario en que ya se estableció, ¿no? Entonces, en el caso al menos de acá, ¿verdad? Mi grupo, pues estaremos los sábados de 8 a 10 y de 10 a 12 en el laboratorio. Ujú. De acuerdo. Más preguntas, más consultas. Nada, todo clarísimo. Profe, en caso de que uno, por alguna razón, se pierda una de las tutorías, las que están en el canal de YouTube son bastante similares a las que usted haría, digamos, en ese día. Vieras que las tutorías las vamos a grabar, las de este cuatrimestre. Bueno, desde que estamos aquí virtual se ha establecido así, entonces em, vamos a estar eh, vamos a estar grabándolas, ¿verdad? Entonces, si digamos alguien no pudo asistir hoy, de todas formas esto está quedando registrado y la grabación se comparte aquí mismo a través de Teams. Entonces, en cualquier momento, alguien que no pudo asistir la puede ver o alguien que asistió y quiere repasar algo lo puede hacer también. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Lo otro que mencionas, sí, ¿verdad? Yo les compartí lo del canal y de hecho ahí yo ya subí 8 tutorías que fueron las que se dieron, no sé, creo que fueron hace 2 cuatrimestres. Y claro, por supuesto, es el mismo curso, el mismo libro, pues tal vez no dije lo mismo en esa ocasión, pero en términos generales se trata de cubrir lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo te diría, y para cualquiera acá, chicos, si algún momento no pueden asistir, pues pueden ver la grabación de estas tutorías a posteriori. Y además, como les digo, en YouTube están cargadas unas tutorías, digamos, como de muestra, que les puede servir también como para reforzar, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, en cualquiera de las dos formas sería, sería válido. ¿Está bien?
Sí, está claro, compañero, entonces. Sí, muchas gracias, profe. Excelente, excelente. Aquí, ¿alguna otra consulta? Ajá, vamos a ver. Aquí. María Marisol, ¿querías preguntar algo? Hola, buenos días, profe. Vengo Buenos ingresando a la días. clase. Me ha dado problemas inmensos para poder ingresar. Profe, ¿qué era lo que decías de los videos? Porque cuando entré escuché que hablabas algo de unos videos. Me imagino que son videos tuyos que hay en YouTube, algo así. Entonces, para ver si lo puedes decir de nuevo. Gracias. Sí, rapidísimo. Las tutorías acá van a quedar grabadas. La grabación después la descargo y se las comparto aquí mismo a través de Teams. Entonces ahí les va a quedar disponible en el caso de que no pudiesen asistir o en el caso de que asistieron y quisieran repasarla. ¿Ok? Entonces eso fue una de las cosas que dijimos. Y lo otro es que eh, en el canal de YouTube, que ya yo les compartí por el grupo de WhatsApp, pero me parece por lo que me preguntas que no estás enterada, les voy a compartir el link por acá entonces también. Ahí hay una de las listas de reproducción del canal, se llama tutorías completas, ¿verdad? El canal tiene varias listas de reproducción. Entonces, en esa lista de tutorías completas, pues están 8 tutorías que se hicieron hace un par de cuatrimestres y pues sirven también como referencia, como para chequear contenidos, ¿verdad? Entonces, alguien podría, aparte de participar acá, también ver, por ejemplo, la primera tutoría que se hizo hace un par de cuatrimestres, como para reforzar y ver más ejemplos o demás. ¿Sí? Por ahí era lo que estaba mencionando. Perdón, creo que ya estábamos con Marisol, ¿verdad? Okay. Sí, siempre, chicos, acá no sé si esta es su primera experiencia en una clase así con vía Teams o vía alguna plataforma. Siempre tratar de mantener su micrófono en silencio para que se escuche mejor a las personas que estén hablando. Y cuando ustedes quieran, pues, interactuar, ¿verdad? Pueden escribir algo en el chat, pueden levantar la mano para darles la palabra, o tampoco tengo ningún problema en que alguien, sin levantar la mano, active su micrófono inmediatamente y participe, ¿sí? No, no hay problema, de verdad que no. Ok. Cristian, no sé si ahora sí querías mencionar algo. Sí, era que yo tengo una consulta. Es que estaba viendo sobre la tarea que hay que entregar la otra semana, que es, hay que hacer un video explicando los bloques. Ese video, ¿cómo se hace en este caso? ¿Tiene que salir uno en el video o solo uno lo puede, vamos, puedo agarrar el cuaderno y grabar y explicar toda la fórmula completa? ¿O especialmente tengo que salir yo explicando y el video? Bueno, ahí en las instrucciones, ¿verdad? De la actividad está las opciones que tienes para efectuar la actividad. Eh, ya particularmente en mi caso, ¿verdad? Que yo soy el que voy a revisar las cosas, pues realmente que lo pueden hacer como ustedes gusten. Si quieren, por ejemplo,
hay aplicaciones para grabar la pantalla de la computadora. Entonces, si ustedes lo hicieron en computadora y quieren grabar su pantalla, lo pueden hacer. Si quieren utilizar el teléfono como dices, grabar el cuaderno donde tú estás haciendo o explicando el ejercicio, perfecto. Si alguien más bien tiene alguna pizarrita en casa y quiere como hacerlo en la pizarra, ¿verdad? Y demostrar cómo lo hizo, perfecto. De verdad que en eso siéntanse con toda la libertad de hacerlo como ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Yo realmente no pretendo como establecer un formato o algo muy estricto, porque pues sé que no, todos tienen diferentes habilidades o formas de hacer las cosas, ¿sí? Lo que queremos con eso, chicos, es que vieras que lamentablemente, hay que decirlo, eh, y se ha acrecentado ahora que estamos en la virtualidad, uno se encuentra tareas iguales, ¿verdad? O extrañamente uno se encuentra personas que tienen 100 en la primera tarea, pero un 40 en el primer examen, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si el examen es lo mismo que la tarea? Es lo mismo. O sea, si ustedes hacen la tarea, están practicando para el examen. ¿Por qué si es del mismo nivel o ejercicios sumamente parecidos, por qué alguien fue tan brillante en sacarse un 100, ¿verdad? Claro, la tarea ustedes la tienen habilitada desde el primer día y tienen, no sé, como más o menos un mes para entregarla. Vieras que revisa las fechas, Cristian, porque ahorita dijiste que hay que entregarla la próxima semana y no creo. No creo, normalmente las tareas se entregan casi que antes del primer examen. Es para el 7 de marzo. Ah, bueno, imagínate. No es la próxima semana, ¿verdad? Porque hay que darles un tiempo a ustedes para que asistan las tutorías, para que vayan estudiando y demás, ¿verdad? Entonces sí, falta bastante para eso. Así, entonces, lamentablemente, ¿verdad? Ha sucedido eso. Pónganse en nuestros zapatos, ¿verdad? Y traten de imaginar qué imaginamos nosotros, qué puede estar ocurriendo en esos casos, ¿verdad? Porque el examen sí son 3 horas de tiempo, ¿verdad? Y son preguntas que las están viendo hasta ese momento. ¿Mm? Entonces, tal vez sí es como un poco más sorpresivo, digamos. En fin, lo que sospechamos, ¿verdad? Es que lamentablemente algunas personas no están haciendo las tareas por sí mismos. Entonces ahora que estamos pidiendo que se graben, es para hacer constar de que las personas sí entienden lo que están poniendo en sus respuestas, ¿verdad? Y que son capaces de explicarlo. Una persona que, no sé, que está copiando la tarea de alguna forma, que la consiguió o hizo, ¿verdad? No demos ideas, aquí yo no les voy a dar ideas de qué podrían hacer para hacer trampa, pero quien haya hecho algo así, pues no va a tener la capacidad de explicarlo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, pero en términos de cómo hacerlo, siéntense en la libertad, ¿ok? Siéntense en la libertad de grabarse como ustedes gusten, ¿sí? Ok, Marisol, no sé si querías nuevamente preguntar o es que habías dejado la manita levantada. No sé, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna otra?
Bueno, parece que todos están claros, pero tal vez para mencionarles eso así muy, muy rápida y generalmente, nosotros, pues, vamos a tener 2 exámenes, ¿sí? Que son en línea igual. No sé si antes de la pandemia habían estado en la UNED, pero la UNED, los exámenes normalmente son 2 y son presenciales, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener igualmente 2. Vamos a tener 2 exámenes. También vamos a tener 2 tareas. ¿Ok? La idea es que los capítulos 1, 2, 3 y 4 se evalúan en el primer examen y también los capítulos 1, 2, 3 y 4 son los que se necesitan estudiar para hacer la tarea 1. Después, después perdón, los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 ya son 5 capítulos. Los capítulos desde el 5 hasta el 9 serán los capítulos para el segundo examen. E igualmente hay que estudiar esos capítulos para hacer la segunda tarea. Más o menos esa es la organización que hay que tener. Entonces, ¿verdad? Hay gente que, que he visto aquí en el curso que como las tareas se están publicadas desde ahora, estamos iniciando el cuatri y están preguntando cosas del segundo ordinario y uno se queda extrañado, ¿verdad? Y dices, pero por qué estás preguntando eso? Ah, es que estoy haciendo la tarea 2. Y mentira que es que ya se leyó los 9 capítulos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se midan con eso, ¿verdad? Ahorita no se tienen que concentrar en hacer las 2 tareas. Ahorita lo que hay que concentrarse es en estudiar los primeros 4 capítulos, hacer bastantes ejercicios, tratar de entender lo que viene ahí y después ponerse a hacer la tarea 1. Bien, y bueno, algo más que tenemos por acá es que tenemos unos quizzes, ¿verdad? Tenemos unos quizzes en línea. Tiene un valor importante, si no me equivoco, es 5% cada uno, si no me equivoco. Importantísimos, ¿verdad? Y esos quizzes se van a activar en ciertas fechas que están establecidas ahí en la plataforma, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? La idea de los quizzes es ir evaluando poco a poco los conocimientos, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? No sé si alguien podría decir, uy, no, para química yo los 4 capítulos los voy a estudiar la semana justo antes del examen. Si alguien hace eso, pues no va a poder hacer los quizzes, ¿verdad? Esta es bajo la metodología de quizzes, no podemos dejar toda la materia para el final. Tienen que ir estudiando progresivamente
cada semana tienen que ir de acuerdo a un cronograma personal que ustedes se hagan, ir cubriendo los capítulos necesarios porque van a haber, si no me equivoco, son cuatro quizzes a lo largo del cuatrimestre y serán preguntas también que se harán por medio de la plataforma con un tiempo. Ahorita no recuerdo si es una hora o hora y media para realizar el quiz. Y entonces para que también lo puedan tener presente. ¿Está bien? Y, bien. Bueno, eso sería pues con respecto a las reglas del curso, ¿verdad? Las evaluaciones que vamos a tener y lo necesario que vamos a necesitar para ejecutar, ¿verdad? Las actividades evaluativas y demás. ¿Sí? Bien, ok. Ok, chicos, bueno, hemos hablado mucho ya, perdone, en realidad, como es la primera clase, me gusta por lo menos, ¿verdad? Presentar un poco el curso, ver si hay dudas, pero en realidad, ¿verdad? La idea es tomar el tiempo que vamos a estar aquí para hacer ejercicios, ¿verdad? Realmente no me gusta mucho estar eh, hablando de más. eh, Sobre todo porque me imagino que sí, ya hay dudas, ¿verdad? Así que es importante pues aprovechar nuestro tiempo para trabajar, ¿verdad? Y quisiera pedirles siempre que participen, ¿verdad? Seguramente no han tenido la oportunidad de dar clases, ¿verdad? Y menos clases virtuales, pero es un poco extraño, ¿verdad? Para uno como profe estar hablando y que nadie interrumpa o que nadie pregunte, ¿verdad? Entonces, pues en la medida de lo posible que podamos, eh, pues hacerlo un poquito interactivo, será adecuado, ¿no? Bien, por ahí vi que, bueno, por aquí tengo una pizarrita, ¿verdad?
para trabajar con ustedes algunos ejercicios. Ok, creo que alguien escribió, creo que fue Mónica. Sí, fui yo. Decías algo de un ejercicio similar a la tarea, no sé si puedes como Sí, explicarme un poquito más a qué te es que refieres. estaba intentando hacer el ejercicio A del bloque 9, pero no lo logro. Me está costando mucho. ¿Y qué es lo que dice? Lo tienes Eh, ahí en tu computadora, ¿no? sí, Puedes compartir tu pantalla. sí, voy. Em, es este. No sé si se ve. Sí, sí se ve, claro. Bueno, la verdad, mira, si gustas, te puedo compartir un video de cómo se hace algo similar a eso. Ok, sí, Por, está bien. porque lo que pasa, bueno, no sé si ya vas por el capítulo 3 estudiando, pero eso es del capítulo 3, Ok, ¿ves? Y entonces, pues me imagino que los demás compañeros irán tal vez por el 1. Entonces, para no empezar aquí como a hablar en chino, por decirlo así, ¿verdad? ok, Entonces, la idea es hoy, o sea, no es que no podamos ver dudas de la tarea, claro que sí, pero digamos, tratemos como de enfocarnos en que eh, esa tutoría es quizá para el capítulo 1, ¿verdad? ok. Entonces, cifras Sí. significativas, eh, cifras significativas, incertidumbre, la materia, la organización de la materia, sustancias puras, compuestos, mezclas, eh, notación científica, conversión de unidades, ¿verdad? Esos serían como los tópicos que podremos ver por acá. Pero, no sé si tú tienes mi WhatsApp, Sí, Mónica. sí, ahí lo Mándame un tengo. mensajito por ahí Ok, y está bien. yo en mi canal tengo por lo menos unos 2 o 3 ejercicios eh, de ese tipo, de ese que me estabas preguntando. Entonces yo te los paso para que ahí te aclare la duda. ¿Está bien? Ok, está bien. Gracias, profe. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, entonces, bien, entonces voy a regresar entonces a compartir mi pantalla. Ujú. Ok, ahí estamos. Bien, entonces,
Ok, bueno, están preguntando por el grupo de WhatsApp. Ah, sí, vamos a explicar sobre el análisis dimensional. Ok, más o menos ahí leí lo que teníamos por el chat. Am, bien, Profe, disculpe, una consulta. adelante, adelante. Es que estoy viendo que tienen un grupo de WhatsApp. Yo quería que me puedan agregar. Es que yo soy un grupo de química, pero es como general. Hay gente de todo el país y se hace mucho spam y esas cosas. Entonces quisiera ver si me pueden agregar al grupo que tienen con usted. Ahí ya te lo acabo de poner en el chat para no tener que estar agregándolos uno por uno. Ustedes tocan ese enlace y entran al grupo. Muchísimas gracias, profe. Con gusto, con gusto. Recuerden siempre estar revisando AprendeU, ¿verdad? El correo interno ahí en la plataforma y estar muy atentos, ¿verdad? Tener el cronograma bien claro sobre qué es lo que se necesita ir haciendo y demás, porque como les comentaba, acá en la U, sí, al no tener, ¿verdad? Ahora más bien tenemos 8 tutorías y casi que es una por semana, ¿verdad? Entonces es como más guiado y siento que eso le ha ayudado bastante a los estudiantes, pero este, sigue habiendo un gran peso, ¿verdad? De la responsabilidad en que uno se organice. Entonces hay que ver cuál es la carta del estudiante, eh, qué cosas son las que hay que hacer, cuándo hay que hacerlas, ponerlas en un calendario. No sé si están llevando otros cursos, pero entonces también hacer lo mismo con los demás cursos porque sí, no, ¿verdad? En clases normales uno tiene el profe y el profe le está diciendo, bueno, recuerden que la próxima semana tal cosa o recuerden que vamos a hacer esto, ¿verdad? Aquí no es así, entonces es uno mismo el que tiene que estar muy bien organizado. Bien, entonces, bueno, ya entrando un poco más en materia, ¿verdad? Pues cuando hablamos de química, ¿qué pensamos, verdad? Cuando pensamos en química. Normalmente alguien piensa en alguien con una gabacha, lentes, ¿verdad? Con unos vasitos con colores o que están emitiendo humo o burbujas, ¿verdad? Es algo bien interesante. eh, que siempre tenemos como esa noción, ¿verdad? De los científicos. En sí, química es una disciplina que lo que hace es que estudia la materia. Ujú. Y en respecto a la materia, y materia tiene una definición bastante extraña, que la materia es todo, ¿verdad? Todo lo que está en el universo es materia. ¿Mm? Desde los gases que a veces no los podemos ver, pero están ahí, son materia, hasta nuestros cuerpos, la ropa que usamos, el material de que están hechas las estrellas, etcétera. Todo es materia. Entonces, todo lo que existe en el universo. ¿Y qué se pretende hacer con la materia? Pues estudiar eh, su composición, o sea, cómo está formada la materia
Y otra cosa súper importante que estudia la química es cómo esta materia se puede transformar. ¿Sí? Hay una ley universal en el universo que dice que la materia no se puede crear. ¿Ok? Crear es que no existe y yo lo formo, ¿verdad? A partir de nada. Eso no existe en el universo, de acuerdo a la química. ¿Ok? Eh, o sea, si yo puedo tener una transformación de materiales, por ejemplo, en los ingenios azucareros, no sé si alguno está familiarizado con eso, pero en los ingenios ellos toman el jugo de caña, que es agua con azúcar básicamente, y lo transforman en etanol y en dióxido de carbono. ¿Mm? Entonces, el azúcar pasa a formar dos compuestos totalmente diferentes. Pero si al inicio yo tenía 100 kilogramos de agua con azúcar, al final, entre los productos, yo lo que voy a tener es los mismos 100 kilogramos. O sea, la materia no se pudo haber destruido o desaparecido o esfumado, incluso aunque se formen productos gaseosos. Los gases también tienen masa. ¿Ok? Y entonces no pasa eso en la naturaleza. Aunque las materias se puedan transformar, eh, no se destruye o no se crea, sino que siempre permanece constante. ¿Está bien? Bien, ¿qué otra cosa hay que tener, estudiamos cuando estamos hablando de la materia? Ok, bueno, por acá tenemos lo que es la clasificación entonces de la materia. ¿Sí? Que como ustedes ya podrán haber visto, tenemos las sustancias puras, ¿sí? Y tenemos las mezclas. Esa es la clasificación general de la materia. ¿Qué otra cosa tenemos en relación con la materia? Pues tenemos lo que son las Los estados. propiedades de la materia. Correcto. Los estados también, muy bien. Tenemos las propiedades. ¿Ok? Y excelente, ¿verdad? Tenemos los estados. ¿Mm? ¿Verdad? Mucho se ha hablado de lo que está haciendo Franklin Chan en Liberia y que si solamente hay 3 estados. ¿Verdad? Hay muchos científicos investigando sobre muchas cosas, pero en general los estados de la materia que seguimos estudiando, siguen siendo los mismos 3 que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Ok? La diferencia entre ellos, todos las conocemos porque en todo nuestro alrededor tenemos sustancias líquidas, sólidas y gaseosas. Los sólidos tienen formas definidas, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, los gases tienen muchísima libertad, sus partículas y llenan todo el espacio disponible que tengan a su alrededor. La movilidad, ya viéndolo desde un punto de vista microscópico, por decirlo así, los sólidos están muy unidas sus partículas con unas fuerzas entre ellas muy fuertes. Los líquidos están con una mayor distancia entre ellos, pero sigue siendo importante la fuerza que une las partículas, mientras que en los gases prácticamente no hay fuerzas entre las partículas porque ellos tienen mucha velocidad, mucha energía cinética y pues se mueven con muchísima libertad, ¿verdad? Por ahí vamos. También de nuestra vida diaria, ¿verdad? Podemos entender que entre los estados de la materia, básicamente lo que uno necesita es cambiar la temperatura para cambiar el estado. ¿No? Pensemos en el agua, ¿verdad?
El agua es líquida a temperatura ambiente. Si nosotros vamos a hacer pasta o espaguetis, por ejemplo, la ponemos a calentar hasta que hierva y empiezan a emitirse en vapores, que es agua gaseosa. ¿Qué fue lo que sucedió? Le dimos calor, le aumentamos la temperatura. ¿Sí? ¿Qué pasa si más bien nosotros vamos a hacer hielo? Tomamos una bandejita, ¿verdad? La metemos en el congelador y el congelador lo que hace es disminuir la temperatura del agua líquida. Llega a un punto tal que se disminuye tanto que las partículas se juntan tanto que se vuelve un sólido. ¿Okay? Entonces, la temperatura está muy relacionada con los estados de la materia. ¿Okay? Es súper fundamental. Y recordarán que esos cambios de la materia que les mencioné, por ejemplo, cuando hacemos pasta, ese líquido pasarlo a vapor, pues eso tiene un nombre, ¿verdad? Se llama evaporación. Tomar un líquido y pasarlo a sólido se llama fusión. Perdón, se llama solidificación, pasar un líquido a un sólido. Si es al revés, ¿verdad? Un sólido puede pasar, si nosotros tomamos un sólido y lo pasamos a líquido, entonces estaríamos hablando de un proceso de fusión. Y si más bien tomamos un gas y le bajamos la temperatura, ese gas en algún momento se podría condensar, o sea, convertirse en un líquido. Y ese proceso precisamente se llama condensación. ¿Hay alguna oportunidad en que el sólido pueda pasarse directamente al gas? ¿Qué opinan de eso? ¿Podemos tener un sólido que se pase a gas? Okay. Elvis era el que participaba. Sí, profe. Lo vi en un video que sí, lo que no recuerdo es el nombre de ese proceso. Ok, perfecto. Gracias. Sí, ese proceso, ¿verdad? Se llama sublimación. Cuando en física, en química, hablamos de que un compuesto sufrió una sublimación, significa que era un sólido y no se derritió, sino que de una vez se pasó al estado de gas. Sí, se evaporó en lugar de derretirse. Okay. Entonces así se llama. Si fuera al revés, ¿verdad? Si nosotros más bien partiéramos de que tenemos un gas y ese gas le bajamos la temperatura y en lugar de hacer gotitas, ¿ya? Más bien hace cristales, eso se llama deposición, ¿verdad? O a veces se le llama sublimación inversa. ¿Sí? Puede ser cualquiera de esas dos. Profe, Bien. perdón. ¿Sí? La Sí, adelante. sublimación es pasar de sólido a gas, pero sin pasar por el sólido, ¿verdad? Correcto, sí, Mónica, exactamente. Está bien, eso era. Sí, porque si tú estás en el sólido, ¿verdad? Pensemos en el hielo, ¿verdad? Cuando uno saca un cubito de hielo de la refrigeradora y si lo dejas sobre un plato, por ejemplo, vas a ver de que empieza a hacer agua, ¿verdad? O sea, se empieza a derretir. Eso se llama fusión. ¿Okay? Cuando tienes un sólido y se convierte en líquido, se llama fusión. Pero imagínate que más bien tú tuvieras ese cubito de hielo y en lugar de que hiciera agua, empieza a evaporarse. Eso sería una sublimación. Hay algunas sustancias que a temperaturas y presiones comunes subliman, ¿verdad? Y hay otras sustancias que para que sublimen tendrían que estar en unas condiciones un poco extremas, ¿verdad? De hecho, el agua sí puede sublimarse, o sea, estar en sólido y pasar a gas de una vez, pero no a presión y temperatura normales, ¿verdad? O ambientes, por decirlo así, ya serían unas condiciones provocadas, por decirlo en cierto modo. ¿Sí? No sé si todos ustedes están familiarizados con la naftalina. ¿Alguien ha usado
o sus abuelitos usaban o todavía usan. No hay ningún problema si hay alguien aquí que todavía la usa. ¿Alguien conoce ese material? La naftalina, las bolitas de naftalina. Sí, huele muy feo. Sí, yo también. De hecho, a muchas personas no les gustan, ¿verdad? Pero era algo bastante popular entre los abuelitos, ¿verdad? Y decían que era muy bueno como para ahuyentar ciertas plaguillas como las cucarachas o ese tipo de cosas. Normalmente se ponían en los armarios, ¿verdad? Para que la ropa oliera, bueno, en aquel tiempo bien, digamos. Aunque perdón, no sé si todavía hay alguien aquí que use eso, ¿verdad? Y está bien, o sea, por eso hay gustos, ¿verdad? Para los gustos de los colores. Pero esas bolitas, la particularidad que tienen es que, ¿por qué se ponían en las gavetas donde estaba la ropa? Porque no hacían agua, no se derriten, ¿sí? Ellas son bolitas sólidas, pero conforme van adquiriendo temperatura, lo que hacen es gasificarse, subliman. Ujú. Entonces, en ese caso, pues es un ejemplo. Tal vez un ejemplo que sí, yo creo que tal vez sería como más común en estos tiempos, es, por ejemplo, ¿han visto esas pastillitas que uno coloca al lado del tanque del baño? Como Saniodor. Es que Saniodor es como una marca, pero son pastillitas que tienen como un ganchito y que uno las pone como al lado del tanque del baño como para que el baño huela rico. ¿Las han visto? Sí, yo sí. Bueno, esas pastillitas, ¿verdad? Si ustedes ven, uno las pone, ¿verdad? Y no se hace un charco en el piso del baño, ¿verdad? Y ellas, conforme pasa el tiempo, uno ve que van desapareciendo. ¿Por qué es? Porque los materiales de los que están hechos subliman, ¿sí? Ellos no se derriten, no forman líquido, sino que ellos se pasan al gas inmediatamente. ¿Ok? Es algo, ¿verdad?, particular de las diferentes formas de materia y de los diferentes compuestos que tenemos. Bueno, entonces, propiedades. Bueno, las propiedades de la materia en realidad se pueden dividir en dos partes. Las propiedades de la materia pueden ser físicas, o propiedades químicas. ¿Ok? Las propiedades físicas son las que se pueden determinar sin que haya una reacción química, o sea, sin que la materia se altere. Por ejemplo, una propiedad física es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido está hirviendo. ¿Mm? Entonces, volviendo al ejemplo del agua, cuando vamos a hacer pasta, cuando esa agua ya está hirviendo, si nosotros ponemos un termómetro ahí, pues nos va a indicar una temperatura. Y esa temperatura es el punto de ebullición. ¿Ok? Y para hacer esa determinación, no tuvimos que alterar el agua, ¿verdad? En el sentido de que ya dejara de ser H2O. Ujú. Igual, hay muchas propiedades físicas, la densidad, la solubilidad, el punto de fusión y otras más, ¿verdad? Por otro lado, las propiedades químicas sí son propiedades eh, que tienen que ver con reacciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la inflamabilidad sería como la capacidad de una sustancia eh, de quemarse en presencia de oxígeno. Entonces, eso, ¿verdad? Sí requeriría que haya una reacción química. Entonces, la inflamabilidad sería un tipo de propiedad de este estilo.
¿Sí? Bien. Y otra clasificación que tienen las propiedades es que ellas pueden ser intensivas o extensivas. ¿Okay? ¿A qué se refieren estas palabras? Bueno, hay propiedades que entre más grande sea la muestra, más grande es la propiedad. ¿Mm? Pero hay otras propiedades de la materia que no importa el tamaño de muestra que uno tome, la propiedad es la misma. ¿Sí? Ejemplo de eso. Otra vez volvamos al ejemplo de hervir agua. Digamos que ustedes ponen una olla chiquitita de agua y una olla grande de agua. ¿Ok? Tienen diferentes cantidades ambas. ¿Mm? Entonces, las ponemos. Perdón. Digamos que ponemos entonces las dos ollas a hervir. ¿Ok? La que tiene mucha agua, ¿verdad? Digamos que vamos a hacer tamales, por decirlo así. Y otra en la que vamos a hervir agua para un té. Ujú. Cuando ya las dos ollas estén hirviendo, ¿verdad? Que el burbujeo es intenso y está saliendo mucho vapor, significa que ahí ya estamos en el punto de ebullición. Si ponemos un termómetro en la olla grande, marcará aproximadamente 100 grados Celsius. Y si ponemos otro termómetro en la olla donde estamos haciendo el té más bien, y lo colocamos ahí, la temperatura que vamos a leer es 100 grados Celsius igualmente. ¿Ok? Entonces, sin importar el tamaño de la muestra, sin importar si era mucha agua o poquita agua, el punto de ebullición es el mismo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, para las propiedades que son independientes de la cantidad de muestra que uno tome, a esas propiedades les llamamos propiedades intensivas. ¿Ok? Hagan la relación así. Intensivo, ¿verdad? Intensivo son las que son independientes de la cantidad de muestra. ¿Ok? Entonces, más bien, por ejemplo, las extensivas serían lo contrario, ¿verdad? Son las que sí dependen de la cantidad de muestra. ¿Cuáles son algunos ejemplos de propiedades extensivas? Y por ejemplo, la masa, ¿verdad? ¿Cierto? En ese caso, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál de las dos ollas tenía más masa? De la olla grande, ¿verdad? Entonces la masa es una propiedad que sí depende de cuánta muestra uno tome, ¿verdad? También, por ejemplo, el volumen, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la muestra, mayor va a ser el volumen de esa sustancia. Ujú. Bien, entonces aquí en las propiedades no son 4 categorías, chicos, sino que, por ejemplo, el punto de ebullición es físico o químico. ¿El punto de ebullición es físico o químico? Físico. Físico, ¿verdad? ¿Y es intensivo o extensivo? Intensivo. Intensivo, correcto. ¿Ven? Entonces, no es de que una propiedad tenga que ser alguna de estas 4, ¿sí? No es así, sino que una propiedad física, aparte de ser física, puede ser intensiva o extensiva. ¿Mm? E igualmente una propiedad química puede ser intensiva o extensiva. ¿Sí? Es como
por decirlo así, las propiedades tienen dos apellidos, por decirlo así, ¿verdad? O sea, son físicas e intensivas, o físicas y extensivas, o las otras dos posibles combinaciones. ¿Está bien? Bien, y bueno, lo otro que teníamos por aquí es respecto a las sustancias puras, perdón, a la clasificación que se divide en sustancias puras y en mezclas. ¿Okay? Bien, prácticamente todo lo que está en la naturaleza está mezclado. ¿Okay? No existe nada puro. De hecho, los primeros químicos, ¿verdad? Las primeras personas que estudiaron química, lo que empezaron a hacer es tomar materiales que están en la naturaleza y tratar de dividirlos en partes más pequeñas. Y así fue cuando empezaron a encontrar que, ok, esta mezcla está formada por esto y esto. Y a su vez, esto y esto está formado por esto. Y así, ¿verdad? Fueron poco a poco desgranando las sustancias para ir encontrando qué era aquello fundamental, o sea, las bases que formaban la materia. ¿Sí? Entonces, todo en la naturaleza es una mezcla. Incluso el agua de manantial, por ejemplo, porque alguien puede decir, no, sí, profe, yo vivo en un lugar donde el agua es pura, ¿verdad? Incluso el agua en la naturaleza tiene unos minerales disueltos, ¿verdad? Calcio, magnesio y otros tipos de minerales. Entonces, ella misma, ¿verdad? Aunque me digas, es que es pura porque, ¿verdad? No estamos hablando de pura en el sentido regular de la palabra, ¿no? O en el sentido convencional de la palabra. Eh, Porque, claro, o sea, hay lugares donde el agua se puede beber, ¿verdad? De los ríos y es pura. Pero en el sentido estricto de la clasificación de la materia, esa agua tiene sales disueltas, tiene minerales disueltos. Entonces, es una mezcla. Las mezclas pueden ser de dos tipos: homogéneas, que en ese caso las mezclas homogéneas son aquellas en las que a simple vista no logramos distinguir las partes. ¿Okay? Mientras que las otras se clasifican como heterogéneas, que son aquellas mezclas en las que a simple vista uno sí puede distinguir las partes, ¿sí? Digo a simple vista, ¿por qué? Porque a veces, ¿verdad? Digo, alguien podría ser muy estricto y decir, bueno, pero es que si yo veo algo por medio de un microscopio, sí me puedo dar cuenta que está constituido de partes. Bueno, sí, ¿verdad? En sí todas las mezclas son una unión, ¿verdad? O una combinación de dos o más sustancias diferentes, ¿verdad? Pero realmente esta definición, ¿verdad? De homogéneo, heterogéneo, se refiere a algo a simple vista, ¿ok? Por ejemplo, una ensalada, ¿ok? ¿A quién le gusta comer ensalada? Me imagino que a todos. A mí me encanta, aunque no es muy usual que hagamos aquí en casa. ¿Pero qué tiene una ensalada? Lechuga, que es de color verde. A mí me gusta ponerle repollo morado, por ejemplo. Tal vez unos trocitos de tomate, zanahoria rallada, manzana picada. Bueno, creo que esa es como mi ensalada típica. ¿Ok? Aunque yo la mezcle, ¿verdad? Porque las ensaladas se suelen mezclar para que cuando alguien tome una porción, más o menos lleve un poquito de cada cosa. Aunque yo la mezcle, yo a simple vista voy a poder distinguir sus partes. Ah, sí, aquí está la lechuga, aquí están las rayitas de zanahoria, aquí están las aceitunas, o aquí están los trocitos de manzana, ¿verdad? Se nota. Aunque yo lo revuelva y lo revuelva y lo revuelva, se va a seguir notando. ¿Okay? Entonces, eso es una mezcla heterogénea. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a hacer un fresco de sirope. ¿Okay? Tomaríamos el sirope, ¿verdad? Sea el rojo, que es el clásico,
Tomaríamos agua y mezclaríamos unas proporciones ahí, agitaríamos y ciertamente al hacer esa agitación, el líquido rojo que queda como producto, no podemos ver, así como a simple vista en la ensalada, no podemos ver, así vea, aquí está el sirope y aquí está el agua, no, se ha integrado de una forma perfecta. Entonces, en ese caso se diría que es una mezcla homogénea. ¿Está bien? ¿Alguna duda tal vez o algún comentario respecto a eso? Profe, no sé si vamos a hablar de eso más adelante, pero en cuanto a las sustancias puras, bueno, usted dijo que podríamos decir que no existen, que todos son mezclas, pero en el libro hablaba de los elementos y que los elementos ya eran como más puros. ¿Eso encuadraría en sustancias puras o no? Sí, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Mire, yo dije que es para hacer, recalcar eso, lo que yo dije es que en la naturaleza, ¿verdad? De natural no hay nada puro. Ujú. ¿A qué me refiero con eso? Que cualquier material, cualquiera, la tierra donde se siembran las cosas, el aire que respiramos, el agua que brota de los manantiales, el petróleo que sale también debajo de la tierra de forma natural, ¿verdad? En la naturaleza no existe algo que tú lo tomes y tú digas, vea, esto es 100% oro. Me imagino que todos están familiarizados con lo que pasa en Cruzitas, ¿verdad? No es de que las personas están llegando allá, excavan, ¿verdad? Excavan y se encuentran eh, pedacitos o lingotes o como quieran llamarlo, de oro. No. Lo que pasa es que allá la tierra tiene una mezcla de oro y de otras muchas cosas normal que tiene la tierra. Ujú. Y entonces, para sacar el oro hay que hacer un proceso, ¿verdad? Incluso agregar mercurio, que es un metal líquido, y hacer varias cosas para poder extraer de esa tierra rica en oro, para poder sacar el oro puro, ¿sí? Entonces, eh, o sea, a ver, todo más bien tal vez para reforzar eso, podemos entonces más bien ver lo que es las sustancias puras. Las sustancias puras son de dos tipos. Son los elementos y los compuestos. ¿Ok? Entonces, la historia que les decía, los químicos, ¿verdad? Cuando empezaron a ver de qué estaban formadas las cosas, las fueron desgranando, haciendo algunos procesos para ver si tenían más partes, etcétera, etcétera. Ahora ir viendo su composición y ir viendo si podían encontrar sustancias más simples. Entonces, bajo ese proceso, lo que han encontrado los científicos es que hay unas sustancias que se llaman elementos, las cuales no se pueden formar a partir de nadie más, ¿sí? O sea, ellas son básicas. ¿Como cuáles elementos existen? Bueno, habrán visto su libro, ¿verdad? Que vamos a utilizar este cuatrimestre en la contraportada, o sea, inmediatamente abriendo el libro se encontrarán lo que se llama la tabla periódica. ¿Ok? La tabla periódica es una tabla que organiza o muestra la información de todos los elementos químicos que existen en el universo. ¿Sí? Todo
todo lo que existe en el universo, al menos hasta donde hemos podido llegar, ¿verdad? Está formado por los elementos que están ahí en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, yo siempre uso la analogía de, por ejemplo, nuestro sistema decimal, ¿verdad? Vean que nosotros tenemos 10 símbolos diferentes, ¿verdad? El 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ok? Tenemos 10 símbolos, ¿verdad? 10 símbolos para representar todos los números que existen en el mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir 13, yo tengo que utilizar un 1 y un 3, ¿verdad? No existe un símbolo que yo pueda escribir y que signifique 13, ¿sí? Sino que ya cualquiera de cualquier otro número que ustedes quieran pensar es una combinación de los 10 signos básicos que tenemos. ¿Ok? Entonces, precisamente esos son los elementos. Los elementos son sustancias básicas elementales, que no hay otra forma de expresarlos. O sea, si yo te digo, representa el número 3, inevitablemente vas a tener que utilizar este símbolo, ¿verdad? Porque no hay otro símbolo con el cual uno pueda representarlo, ¿verdad? Entonces, los elementos son eso, ¿verdad? Son la base o son lo fundamental que compone todo lo que está en el universo. ¿Okay? Ahora, los elementos, como les decía, normalmente en la naturaleza no están solos, sino que están mezclados con algún otro. ¿Okay? Entonces, los elementos entre sí se pueden unir entre ellos y formar lo que llamamos compuestos. ¿Okay? Entonces, ¿qué elementos hay? Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono. De hecho, una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer aquí en el curso, chicos, se los adelanto, es que tienen que aprenderse los elementos de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Qué hay que aprender? El símbolo y el nombre. ¿Ok? Porque en realidad la tabla periódica trae otros números, pero siempre vamos a tener la tabla periódica a mano, ¿verdad? Entonces, esos números sí no hay que aprendérselos, pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes, eh, si yo les digo N, N es nitrógeno, ¿sí? Y NI, NI es níquel. Ujú. S, azufre. Ujú. F, fósforo. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, en el caso del nitrógeno. Está fácil, ¿verdad? Porque, bueno, N y nitrógeno empiezan con la misma letra, pues es muy sencillo de relacionar. Pero vean que algunos elementos, como por ejemplo el níquel, aparte que tienen una letra mayúscula, tienen una minúscula que los acompaña. Esa minúscula que los acompaña es para distinguirlo, ¿verdad? De otro. Si tuviera N mayúscula, nada más es nitrógeno. Pero N con una I minúscula al lado, se llama níquel, ¿sí?
Sí, entonces todos los elementos de la tabla periódica tienen un símbolo y ese símbolo al menos va a ser una letra mayúscula. Y para diferenciarlo de algún otro que tenga la misma mayúscula se utiliza una letra minúscula a su lado, ¿verdad? Entonces mínimo tienen una letra mayúscula y máximo tendrían dos letras, una mayúscula y una minúscula. Como aquí, ¿verdad? Entonces decimos nitrógeno, níquel, quedan muy fácil de relacionarlos porque son el mismo sonido. Pero vean, por ejemplo, hay un elemento que es Na. ¿Mm? ¿Alguien recuerda qué significa Na? Sodio. Sodio. Sodio, ¿verdad? Y nada que ver, ¿verdad? Nada que ver el símbolo con el nombre. Entonces ahí sí se vuelve tal vez un poquito difícil, pero hay que hacerlo, chicos, ¿verdad? O sea, quizá una de las cosas más importantes de este curso es familiarizarse con los elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Aquí el azufre y el fósforo también son ejemplos de elementos que tienen una letra, se simbolizan por una letra, pero no es la letra que corresponde a su nombre, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Bueno, la razón es muy sencilla. No todos los elementos los descubrieron personas que hablaban español, ¿verdad? O no necesariamente es porque no hablen español, sino porque las palabras en el idioma donde ellos las descubrieron son diferentes a nuestro idioma. ¿Mm? Por ejemplo, el sodio es un elemento que es súper conocido, es uno de los elementos más antiguos de conocerse. Y Na es porque en latín, que era una lengua que se utilizaba hace muchos, muchos años, era una lengua muy popular, el sodio se llamaba nadium. Nadium era su nombre en latín. Entonces, ¿verdad? Algunos de esos nombres o símbolos arrastran, arrastran este pasado, ¿verdad? De que o son nombres en inglés, o son nombres en alemán, o son nombres en latín o en griego. Bien, chicos, entonces, los elementos son todos los que están en la tabla periódica. Si esos elementos los combinamos en alguna forma, se forman lo que se llaman los compuestos, ¿sí? ¿Qué compuestos conocemos nosotros? Que sean compuestos comunes. Por ejemplo, el más fácil es el agua, ¿verdad? Que le llamamos H2O. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que tenemos dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Entonces, eso es un compuesto. Otro compuesto muy famoso, el CO2, ¿verdad? Está presente en nuestra respiración, ¿verdad? Cuando inhalamos oxígeno. Cuando exhalamos, lo que expulsamos es este gas que se llama dióxido de carbono. Entonces, ¿qué elementos? ¿Cómo sabemos que esto es un compuesto? Bueno, porque es una mezcla de dos elementos, de carbono y de oxígeno. ¿Sí? Otros compuestos muy populares o muy comunes, cloruro de sodio, cloruro de sodio. Sal, ¿verdad? Cloruro de sodio es la sal que utilizamos en la cocina. Está formada por sodio y por cloro. ¿Mm? Ok, ¿qué más? Ok, este otro compuesto, sacarosa, es el azúcar que utilizamos en nuestra cocina también, para endulzar, para el café, para las bebidas. Y ahí vamos, ¿verdad? No necesariamente, no todo compuesto va a ser una mezcla solamente de dos elementos, pueden ser más, ¿verdad? Y por ejemplo, ya cuando ustedes, ¿verdad? Cuando estudiamos la parte de bioquímica, nuestras hormonas, las vitaminas, las proteínas,
Esos son compuestos químicos súper, súper complejos, con muchos elementos enlazados al mismo tiempo. Este último que les escribí aquí, C2H5OH, es el famoso etanol, ¿verdad? O el alcohol etílico. Es el alcohol que se utiliza ahorita más extensamente en el alcohol en gel que usamos para desinfectarnos. El etanol también es un combustible. Sirve también para, bueno, para desinfectar, que lo estamos usando ahora mucho para eso. Y también es el alcohol que corresponde a las bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces, los elementos son los de la tabla. Combinaciones de esos elementos son los compuestos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, alguien podría decir, profe, pero usted antes dijo que el agua no era pura. A ver, si yo tengo agua pura, o sea, solamente H2O, no me refiero a pura de que viene de la naturaleza, me refiero a que solamente hay H2O en el agua. ¿Ok? Entonces, en ese caso, nosotros diríamos, es un compuesto, porque está formado solamente por hidrógeno y por oxígeno. Pero si a mí me dicen agua de pozo, ya como les dije, en la naturaleza el agua tiene unos minerales disueltos. Entonces, ya ahí la caracterizaríamos como una mezcla homogénea. ¿Sí? ¿Sí? Igual el cloruro de sodio. ¿El cloruro de sodio sería un compuesto? Sí, si está él nada más. Pero la sal que nosotros usamos en la cocina en realidad no es 100% puro cloruro de sodio. Han visto que la sal dice que está yodada y fluorada. Eso es porque se le ha agregado yodo y flúor, además de que tenga cloro y sodio, porque el yodo y el flúor pues son importantes para la salud. El yodo ayuda a evitar el bocio, que no sé si alguien está familiarizado también con ese término, pero es una enfermedad que tenía que ver con la garganta y es por falta de yodo. Y el flúor, pues por supuesto que es esencial para la salud dental. Han visto que siempre hemos escuchado, ¿verdad? El Colgate y todas las pastas de dientes que siempre dicen, nuestra pasta tiene flúor. ¿Pero por qué? Porque es que el flúor es importante para los dientes. ¿Sí? Estamos, chicos, ¿está claro eso? No sé, Carlos, ahora que me preguntabas, ¿verdad? No sé si ahora sí te queda mejor ese concepto. Sí, claro, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Excelente. Entonces, véanlo así, también podremos decir así. Entonces, los elementos es lo más básico que existe. ¿Y cuántos existen? Más o menos unos 115 elementos, es lo que hay en la tabla periódica. Claro, no todos ellos son tan comunes, pero sí. Ok. Después, los mezclas de elementos, o sea, combinaciones de los elementos, se convierten en los compuestos. Y si lo queremos ver así, mezclas de compuestos se convertiría entonces en mezclas de compuestos. O sea, si yo tengo varios compuestos mezclados, pues eso es lo que se convertiría es entonces en mezclas. ¿Sí? Por ejemplo, el agua de mar, ¿eh? Que es un ejemplo típico que ponemos en esto. El agua de mar es H2O, ¿verdad? Porque es la parte de agua, pero sabrán que el agua de mar es salada. ¿Y por qué es salada? Porque tiene cloruro de sodio disuelto. ¿Ok? Entonces tiene cloruro de sodio disuelto en ella. Y no solamente cloruro de sodio, también tiene cloruro de magnesio y otras sales. Entonces, vean, si yo tengo cloruro de sodio puro, o sea, solamente él es un compuesto. Si yo tengo agua solamente pura,
no tengo nada más, pues es un compuesto. Pero si yo tengo agua salada, agua de mar, entonces ya eso sería una mezcla. ¿Mm? Entonces, elementos son los fundamentales. Si yo mezclo elementos, genero compuestos. Y si hago mezclas de compuestos, pues genero mezclas homogéneas o heterogéneas. Estamos. Ok, bueno, entonces esta pantalla sí en general, ¿verdad? Es como un muy excelente vistazo general. eh, para la parte de la materia. ¿Mm? Ok, bien, entonces, algo que está relacionado totalmente con el estudio de la materia es las mediciones. Ok. Entonces, definitivamente no podríamos estudiar la materia, ver, hacer todos los avances que se han generado, ¿verdad? A nivel de ciencia, tecnología, no podrían haber sido posibles si nosotros no pudiésemos medir, ¿ok? Y las mediciones es algo que ha sido fundamental desde siempre, ¿verdad? Desde siempre ha sido algo fundamental en la naturaleza o perdón, en la naturaleza no, en el quehacer humano, ¿verdad? Medir ha sido algo siempre importante, ¿verdad? Entonces, pues dentro de lo que son las mediciones, pues tenemos varios aspectos. Tenemos las unidades de medida, que tal vez es el aspecto más importante, ¿verdad? Las unidades de medida. ¿Ok? Y hay otros aspectos relacionados con las mediciones, por ejemplo, incertidumbre, el concepto de precisión, o el concepto de exactitud. ¿Ok? Pero unidades de medida, pues bueno, tenemos aquí se relaciona con el SI. ¿verdad? El SI es el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Entonces, básicamente, para cualquier propiedad, masa, volumen, longitud, tiempo, ¿verdad? Para cualquier magnitud física o cualquier propiedad, hay una unidad de medida establecida. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, para hablar de masa, ¿sí? Masa, entonces, por ejemplo, sería la unidad de medida en el sistema internacional, serían los gramos, ¿verdad? O los kilogramos también, ¿verdad? Eso depende, a veces decimos que son los gramos o los kilogramos. Ok, entonces,
pues, ¿qué necesitamos saber en las unidades de medida? Eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades que le corresponden a cada propiedad de la materia? Y algo muy común que se requiere aquí en esta parte es lo que se llama las conversiones o el análisis dimensional. ¿Mm? Entonces, bueno, ya prácticamente no nos queda mucho tiempo, pero para hacer un ejemplo, por ejemplo, nosotros podríamos decir, digamos que tenemos una velocidad de 60 kilómetros por hora y nos pidiesen que la pasemos a, otras unidades de velocidad que serían metros por segundo. ¿Okay? Bien, entonces eso es lo que se llama una conversión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Bueno, tomamos, por ejemplo, 60 kilómetros por hora y ponemos una línea fraccionaria. Entonces, aquí hay que cambiar las unidades. La unidad de distancia, que es kilómetros, necesitamos pasarla a la otra unidad de distancia, que es metros. ¿Mm? Entonces, para poder cancelar esos kilómetros que están arriba, tengo que poner kilómetros abajo. Y arriba pondría las unidades que yo deseo, que en este caso son metros. ¿Ok? Luego pondría una línea fraccionaria de nuevo. ¿Mm? Y en este otro caso, hora es una unidad de tiempo. Tendría que pasarlo a segundos, que es otra unidad de tiempo. Entonces, en este caso, más bien horas está aquí abajo. Así que yo tendría que ponerlo arriba para que se puedan cancelar. Recordarán eso de matemáticas, ¿verdad? Algo que está abajo y arriba, pues se puede cancelar, ¿verdad? Igual en el caso de los kilómetros, al estar arriba y abajo, se puede cancelar. Entonces, aquí que pusimos horas arriba, ¿verdad? Abajo yo tendría que poner entonces las unidades que yo deseo, que en este caso son segundos. ¿Okay? Ese es el procedimiento que tenemos que realizar para hacer un análisis dimensional o una conversión. Bien, ¿y qué más hay que poner? Hay que poner los números a los cuales equivale. ¿Sí? Esas equivalencias numéricas se conocen como factores de conversión. ¿Okay? Y normalmente les pediríamos a ustedes, bueno, en un examen presencial, algunos factores de conversión tendrían que saberlos, mientras que otros se los daríamos en la parte de atrás del examen. De momento, ¿verdad? Como vamos a estar virtual y los exámenes van a ser virtuales, ustedes van a tener el libro y todos los recursos que se puedan imaginar a la mano para el examen, pues lo que hay que hacer con los factores de conversión sería como tener un listado, ¿verdad? A mano para poder utilizarlos. Entonces, por ejemplo, un factor de conversión importantísimo es este de los metros, ¿verdad? O kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Eso es lo que se conoce entonces como un factor de conversión. Aquí el otro factor de conversión que está involucrado es el de horas y segundos. Una hora, ¿verdad? Creo que todos están familiarizados con que una hora son 60 minutos, ¿verdad? Porque eso es lo normal para nosotros en nuestra vida diaria, es un factor de conversión muy común. Pero tal vez no tengan presente que en una hora hay 3600 segundos. Ok, entonces aunque suene raro, ¿verdad? Pero sí, una hora tiene 3600 segundos. Y además, un día tiene 86400 segundos, por si nunca habían escuchado ese número. Bien, entonces cuando nosotros necesitamos hacer una conversión, como les decía, lo que necesitamos son los factores de conversión. Y una vez que ya los tenemos, entonces lo que hacemos es que estos números los colocamos en estas fracciones que nosotros habíamos colocado por aquí.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de metros y kilómetros, veamos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, 1 kilómetro, vean que el 1 lo pongo al lado de donde está el kilómetro, es igual a 1000 metros. Ujú. Y en el caso de horas y segundos, pues 1 hora, ¿verdad? Que eso quedaría, tío, son 3600 segundos. ¿Ok? Entonces, 60 por, para sacar ya el número, lo que haríamos es, pues, 60, ¿verdad? 60 por 1000, ¿verdad? Entre 1, o hacemos esta fracción, ¿verdad? Ponemos esta fracción en la calculadora. 60 por 1000 entre 1 por 1 entre 3600. ¿Ok? Ok. Alguien que tenga su calculadora a mano, que puede hacer ese cálculo. $16,66, profe. Correcto, correcto. Fíjate que aquí escribí 2 decimales, ¿verdad? Porque ahí en realidad da 16.6666 y sigue, ¿verdad? Entonces aquí se aplica lo que son las reglas del redondeo. Digamos que yo digo, ¿sabes qué? Voy a usar 2 decimales. Entonces, ¿verdad? Tengo 6, ¿verdad? Coma 666, aquí sigue. ¿verdad? Entonces yo digo, voy a usar solo 2 decimales. Entonces, ¿qué dice el redondeo? Bueno, si el número que está, que sigue después de donde tú vas a cortar, es menor que 5, pues entonces el número quedaría en este caso como 16.66, porque después del otro 6, si sigue algo menor a 5, pues quedaría así. Pero si más bien de a donde uno va a cortar, lo que sigue es 5 o mayor que 5, entonces lo que hay que hacer es que a la última cifra donde uno va a cortar, uno le suma 1. Entonces en este caso, pues pasa eso, ¿verdad? Que a donde vamos a cortar en la segunda cifra, la tercera cifra es 6, o sea, es mayor que 5. Así que yo le sumaría 1 a la cifra que está antes, ¿verdad? Y por eso me quedaría 1667. Estamos, chicos. Bueno, lamentablemente no hemos tenido más tiempo para hacer más ejercicios. Quizá no me debía extender tanto en ahora que estábamos conversando, pero creo que también es importante, ¿verdad? Por si habían dudas o para explicar un poco las reglas del curso. Voy a tratar de compartirles más videos sobre estas temáticas, ¿verdad? Y pues ahí estamos en contacto, ¿verdad? Pueden ver los videos entonces en WhatsApp, pueden, en YouTube, pueden escribirme por WhatsApp por si tienen dudas o algo así, en los que les pueda ir ayudando. Y pues ahí estamos, ¿verdad? En contacto. Está bien, profe, Cuídense muchísimas mucho, gracias. cuídense mucho y si nos vemos ahorita en el laboratorio, pues ya vamos para allá, ¿está bien? Está bien, gracias.